El Palacio de Miraflores, en Oreña, ya definido como una golosina urbanística para los constructores, un reformatorio para las autoridades y una piedra en el zapato para los vecinos. Tres perspectives faltes de humanidad que el director Samu Fuentes rompe en una película en la que se abren las puertas de este edificio para enseñar el sitio de rehabilitación y acogida que representa para unos adolescentes que arrastran historias familiares que van de lo grave a lo tremendo. La idea, bueno, yo soy de aquí de Noreña y ya conozco la historia del centro. Bueno, este centro tiene muchísimos años y de pequeño, bueno, siempre estuvo presente de una manera u otra en mi vida, ¿no? Pero esto siempre era el reformatorio, para mi generación, les de antes, les de después. Entonces siempre tuvo ese carácter un poco peyorativo de la gente del reformatorio. Siempre había una especie de apartamiento, que eran problemáticos, nosotros siempre los veíamos así, ¿no? Cuando una vez que vas madurando lo ves, pues no dejan de ser chavales, críos. Lo que pasa es que cuando los de aquí cometían un acto delictivo, por así decir, pues ya lo comentaban como un acto delictivo, ¿no? Predelincuentes, tal. Si lo hacíamos nosotros, pues era la gamberrada típica, ¿no? Entonces te das cuenta un poco cómo se van marcando esos chavales. Luego eso, por las circunstancias de la vida, pues entré en contacto con ellos, siendo monitor de natación, de baloncesto y tal. Entré en contacto con estos chavales y con los educadores. Y eso, empecé a valorar un poco como el trabajo que ellos hacen aquí, ¿no? Lo importante que es ese trabajo, y si luego la gente que está afuera no ayuda, no echa una mano a ese trabajo, los chavales una vez que salgan empiezan a llevar palos por arriba y por abajo y no... Entonces sí fue un tema que me interesaba y un documental me parecía la manera perfecta de contarlo, ¿no? Para Rodalu planteámonos hacerlo en dos fases porque iba a haber en el centro, iba a cambiar de un centro de acogida de menores que era, iba a cambiar a ser un centro de contención, como más estricto, ¿no? Primero un centro de puertas abiertos, los chavales era como una casa que vivían, entraban, salían sin ningún problema y aquí los educadores hacían la labor de padres sustitutores, ¿no? Por así decir. Pero con el nuevo centro iba a cambiar y iba a ser ya de régimen más cerrado, con cámaras de seguridad, con guardias de seguridad, con la puerta cerrada, más cerrado todo, ¿no? Entonces también estaba muy en los miedos que en principio tienen los educadores, cómo va a ser el cambio, los propios chavales, el entorno también, daba para jugar dramáticamente muy bien, ¿no? Y aparte, narrativamente, la estructura que te planteaba a los 2 años para hacerlo. Entonces, bueno, con eso empezamos a arrancar, empezamos a venir, a grabar alguna reunión con una cámara de Hi8, bueno, para que se fueran aclimatando un poquitín, una especie de contacto, ¿no? Venía a hacer fotos, que nos vieran por aquí mucho. Y luego ya planteámonos una primera semana de rodaje en un año. Vinimos, bueno, toda la gente, hicimos aquí bastante convivencia y planteamos un primer rodaje a base de entrevistas con los educadores, que ellos nos fueran aportando datos que nosotros desconociéramos, ¿no? Entonces marcamos una entrevista más o menos tipo para todos y ellos iban dando conversaciones, ¿no? Y hemos dado cuenta de que había choques en ciertas cosas, que nos parecía interesante, porque demuestra que hay trabajo y hay que se pelea, ¿no? Por las cosas, que no uno dice y los demás hacen, ¿no? Y con las entrevistas que sacábamos de uno, íbamos retroalimentándoles de los demás. Pues este dijo esta cosa, vamos a aprovecharlo para ver qué nos dice este y tal. Lo que sí fue una cosa de espera y estar atentos, ¿no? Entonces fue un trabajo a la vez de mucha espera. Tenemos casi 40 horas de material en total, que es una borrada, pero claro, siendo conscientes de que no se iba a utilizar todo, ¿no? De que había que hacer paja para coger el grano, ¿no? Por así decir. Y luego, también planos recursos, muchos teníamos pensados ya fijos. Y luego lo que más me interesaba era tener acción directa, mucho. Entonces era estar siempre ojo a visor todos, tanto de sonido, de foto como de cámara, para en cualquier momento que se planteara una situación del centro, estar ahí y grabarla, ¿no? Que fuera interesante en cuanto a acción directa, que es lo que yo creo que da vida y sinceridad, ¿no? al documental. Y nada, la segunda parte, ya como era otro tipo de centro, ya veníamos con la base de lo primero, entonces fue más bien completar. Sobre todo completar cosas, lo mismo, de acción directa que pilláramos y cosas que veíamos que no quedaban bien explicadas o algo que nos daba, retomarlo a la par de coger todo lo nuevo, ¿no? Cómo cambiaba el centro. Entonces el documental está estructurado en 2 partes muy claras que casualmente coincidieron casi en minutaje. Unas son de unos 40 minutos, otra de 42 o por ahí, pero fue azar. Empezamos a montar con todo el material, claro. En ningún momento te puedes plantear eso. Empezamos a ver, hay que descartar material muy interesante, hay temas... Cada chaval daría para hacer un documental de lo interesante que es la vida, interesante en cuanto a datos que te puede aportar de la vida de estos chavales, cómo nos tendríamos que involucrar todos un poco socialmente, ¿no? No meter el dedo morboso en la llaga, que eso no. Eso en ningún momento nos interesó, aparte la ley del menor está muy clara y somos muy conscientes de ella y creemos que iría muy en contra de lo que queríamos hacer con el documental, ¿no? Que sería tender una mano a la labor de los educadores una vez la gente lo ve. Yo lo pasé muy mal porque yo quiero
chavales o trabajo con chavales a partir de, a mí dame de 14 a 16 y tal, y si pueden ser cabritos mejor que no. Cuando yo vi aquí a críos y crías pequeñitos, ¿no? Como por las escaleras y el edificio y tal, todo le parecía, sobre todo de una cría, cómo se luchó desde aquí y una implicación que fue mía también con otra gente para que fuera en adopción, ¿no? Porque yo veía que no era su futuro aquí, que esto no podía ser, nos costó, pero lo conseguimos. La ley protege muchísimo la propiedad de las familias sobre los chavales, que además es muy respetable, porque todos sabemos lo que son los hijos, claro. Pero hasta que por fin un expediente, como se dice en el lenguaje este horrible administrativo, un expediente queda limpio para que el chaval pueda salir en adopción, pues tiene que pasar muchísima cantidad de trámites y entonces esos trámites hacen que los años vayan pasando y cuando nos damos cuenta ya están en 6 años y a partir de ahí pues ya no hay familias que quieran adoptar críos. Cuanto menos tiempo estén en una institución, mucho mejor. La verdad es que las instituciones...